Y entonces, primero, bueno, darles la bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá en el coloquio de esta semana. Y hoy tenemos al profesor Alexander Ramírez, ¿verdad? Él es matemático de la Universidad de Costa Rica. Él hizo su doctorado en NYU, en la Universidad de Nueva York, y posteriormente estuvo en un postdoctorado en Cornell University. Y, posteriormente se incorporó, ¿verdad?, a la UCR. Y, ha sido profesor visitante en la Universidad de Colorado y en la Universidad de Harvard. Y bueno, ha también gozado de algunos premios. Y en particular menciono el del año 2012, y que en ese año ganó el premio Toas Konicid al científico joven del año, si no me equivoco. Así que para nosotros es un placer tener acá al profesor José Alexander Ramírez. Y gracias, Alex, por el tiempo, ¿verdad?, para compartir con nosotros en el coloquio. Así que adelante. Gracias, Juan Gabriel, por la oportunidad. Ok. Bueno, yo estaba diciendo, no sé si alguien entró después de que lo dijera, pero esta no es mi área de especialidad. Sin embargo, últimamente he encontrado conexiones muy interesantes con el área de mi especialidad. Hemos encontrado, ¿verdad?, varios compañeros. Y entonces he estado aprendiendo un poquito, entonces como que digamos que soy un novato en esta área, pero me ha parecido muy interesante y me gustaría, y dado que me parece que en ecuaciones diferenciales sí, pero en esta parte específica de ecuaciones diferenciales no hay tanto en la escuela o en Costa Rica, entonces me pareció que sí agregaba valor, digamos, en el coloquio el hablar de este tema. Entonces esa fue un poco la motivación. Entonces, un segundito. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ese es un artículo de 1845, donde, bueno, por primera vez se describió un fenómeno bien interesante, interesante desde el punto de vista físico, pero bueno, sí, esa parte es muy interesante y yo creo que como persona uno tiene que valorarla, pero también es muy interesante desde el punto de vista matemático, porque trae implicaciones que van muy allá. Entonces, este es un artículo de Scott Russell, y en el artículo él hace la siguiente descripción que voy a leer para que sepan de qué estamos hablando. Entonces dice, estaba observando el movimiento de un bote que fue arrastrado rápidamente a lo largo de un canal estrecho por un par de caballos. Eso fue en Escocia. Cuando el bote se detuvo repentinamente, no así la masa de agua en el canal que había puesto en movimiento. Esta se acumuló alrededor de la proa de la embarcación en un estado de violenta agitación. Luego de repente lo dejó atrás, rodeó hacia adelante a gran velocidad, asumiendo la forma de una gran elevación solitaria, un montón de agua redondeado, liso y bien definido, que continuaba su curso a lo largo del canal, aparentemente sin cambio de forma o disminución de velocidad. Lo seguí a caballo y lo adelanté moviéndose todavía a una velocidad de unas 8 o 9 millas por hora, conservando su figura original de unos 30 pies de largo y de un pie a un pie y medio de alto. Su altura fue disminuyendo gradualmente y después de una persecución de 1 o 2 millas, la perdí en las aguas del canal. Así, en el mes de agosto de 1834 fue mi primera entrevista casual con este singular y bello fenómeno que he llamado la ola de traducción. La ola de traslación, perdón, ese es el traductor de Google que puso eso. Entonces, es una ola que se desplaza a grandes distancias sin perder su forma. Ahí ustedes tal vez pueden hacer analogía con tsunamis y eso. Y aquí voy a ver si tengo un video. ¿Sí están viendo? Sí, todavía están viendo, ¿verdad? Sí, correcto. El video. Ok, ese es como un video que hay ahí en la web del
los solitones, de dos solitones interactuando, que ese es un problema del que no voy a hablar hoy, del que casi no sé nada, pero que es la interacción entre solitones es un tema de investigación. Sí. Entonces, bueno, ustedes dieron la bola, se desplaza a grandes distancias. Incluso recuerdo una vez que en Ingeniería Civil, me imagino que ahora tiene mejores, pero tiene un canal como ese, solo que más cortito. Y fue bien interesante ir a ver en el laboratorio de hidráulica de acá de la UCR. Esto tiene muchas aplicaciones. De la mayoría de ellas no sé nada, pero quisiera mencionarlas de todos modos porque creo que vale la pena saber que se aplica algo. Óptica no lineal. Ahí aparecen solitones, condensados de Bose-Einstein, ondas hidráulicas, creo que esa es la que acabamos de ver, en biofísica, en algo que se llama uniones de Josephson, cristales granulares, ondas superficiales, plasmas y teoría de campos. Donde teoría de campos se refiere a campos de la física, no cuerpos. ¿Okay? Entonces, digamos que la teoría de solitones del lado aplicado tiene montones de cosas y sin embargo, al principio los expertos en ondas que había cuando Russell publicó lo que publicó no le creían, ¿okay? No veían forma de que las ecuaciones que existían en ese momento, bueno, y de hecho es que no la hay, las ecuaciones que digamos que se estudiaban normalmente en ese momento, pudieran dar lugar a este tipo de fenómeno. Entonces pasaron varios años hasta que en 1871 Buzinesco publicó un primer artículo donde hizo una descripción teórica de los solitones. Lord Rayleigh, no tengo el título, pero aparentemente en el 76, en 1876 también publicó algo sobre eso. Y finalmente, de lo que principalmente vamos a hablar hoy, es del trabajo de Korteweg y de Vries. Korteweg, de Vries, que se llama On the Change of Form of Long Waves Advancing in a Rectangular Canal on a New Type of Long Stationary Waves, que apareció en la misma revista Philosophical Magazine. Y esta ecuación, la que ellos propusieron, Korteweg de Vries, no sé pronunciarlo porque todo el mundo dice KdV. ¿Okay? Esa es la famosa ecuación de KdV y esa es de la que vamos a hablar hoy. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir de este otro lado. Perdón, esa es mi clase de álgebra lineal. Ok. Bien, entonces, bueno, la charla es, yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero voy a empezar de algo muy básico, ¿verdad? Una ecuación diferencial muy sencilla. Una ecuación diferencial de primer orden, lineal, que no tiene el fenómeno de solitones, pero que tiene algo muy parecido, es esta. Entonces, lo que necesitamos es una función U, C1, ¿verdad? C1 en T y en X conjuntamente, quizás, que sea solución de esa ecuación. Esto es, digamos, es como la teoría más sencilla que hay de ecuaciones en derivadas parciales. La solución es una onda viajera. Entonces, la solución es f de x menos ct, donde f va a ser una función C1 en R. Y si ustedes hacen derivadas parciales sobre esa función, ven que eso satisface exactamente la ecuación, ¿verdad? E incluso pueden ver que cuando por ejemplo, si quisiéramos un problema de valor inicial, U de x0 sería f de x. F es básicamente la condición inicial. Y esa operación de hacer x menos ct en vez de x, lo que hace es que va trasladando, c sería la velocidad.
¿verdad? Y esa operación X menos CT lo que hace es que lo que sea F originalmente, digamos que este es F, lo va trasladando hacia la derecha a una velocidad, suponiendo que sea positivo, a una velocidad C. Ok, entonces eso es lo que se llama una onda viajera. Y hay montones de ecuaciones lineales que tienen ondas viajeras como solución. Sin embargo, una ecuación como estas, digamos, a eso no y esto, ¿verdad? Si uno lo compara con el video que vimos hace un rato, bueno, pues sí, como que tiene las características cualitativas necesarias para hacer aquello. Pero en realidad no. El asunto es que esa ecuación, a pesar de que de una función cuyo comportamiento podría coincidir con el comportamiento de la onda que vimos en el canal, lo cierto es que esa función no sirve para, en otros, digamos, con otras condiciones iniciales o en otras situaciones, para modelar esa onda en ese canal, ¿verdad? Básicamente la ecuación es demasiado sencilla, no incluye efectos, digamos, del líquido, digamos, del medio, y no, y hay otro montón de, digamos, de propiedades que no cumple, a pesar de que en esta pareciera cumplir, no sirve. Entonces, a pesar de que eso es una onda viajera, no se le clasifica como un solitón. Okay, para que sea un solitón habría que agregarle dispersión e interacciones a la ecuación. Y aquí entonces, ¿por qué es que los matemáticos no le creían a Russell que eso era así? Simplemente porque si usted le agrega más cosas a eso, por ejemplo, le agrega dispersión, un término, una segunda derivada o algo así, que es lo que naturalmente tiene un fluido, entonces lo de la onda viajera se pierde, simplemente ya no hay más onda viajera. ¿Okay? Y lo que hay es difusión, donde una onda se va desapareciendo rápidamente en el tiempo. Entonces, eso es lo que se espera, por ejemplo, de un modelo como algo así. Perdón, sí. Perdón, es que no quiero usar esta notación para no. Entonces, si le agregamos aquí algo como, tal vez con un menos, ¿verdad? Para que esté mejor definido. Lo que obtendríamos son ondas que desaparecen muy rápido, se dispersan muy rápido. ¿Ok? Agregando, y en general, al agregar términos ahí no vamos a lograr mucho en términos de recuperar el comportamiento de la onda viajera al mismo tiempo que modelamos de alguna manera las condiciones del fluido. Hasta que, como ya lo mencioné, vinieron Korteweg de Vries, KdV, y propusieron una ecuación muy especial. En esta ecuación tenemos la siguiente, la derivada de u con respecto a t, menos 6u, la derivada de u con respecto a x, más la tercera derivada de u con respecto a x al cubo, igual a 0. Ok, ese 6 se puede cambiar, el 6 es conveniente, pareciera que no, pero es conveniente para efectos de algunos temas de escribir, por ejemplo, la solución de solitones. Y entonces esta ecuación, digamos, la idea es que los físicos la usan para modelar ondas en fluidos. Bueno, ustedes vieron, no sé, el caso de las ondas hidráulicas en fluido, digamos, se modela por medio de esta ecuación. Y esta ecuación, ese fue el descubrimiento, tiene soluciones en solitones. ¿Okay? Ese es el descubrimiento de Korteweg de Vries. Entonces lo que voy a empezar por hacer es, ese es el principal cálculo de la charla, pero espero que voy a encontrar la forma del solitón. Creo que no es mucho, si me voy pasando en el tiempo voy a cortar, pero es vacilón, y bueno, especialmente ahora en este momento estoy dando ecuaciones diferenciales para ingenieros y son básicamente métodos de ahí, entonces
Entonces, igual lo que andamos buscando es una solución de la forma f de x menos ct. Eso sería una onda viajera hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esa ecuación de arriba, ¿verdad? Podemos cambiar a una variable que sea x menos ct, ¿verdad? Y considerar la función f de xi. Entonces, la ecuación de arriba, esa derivada de u con respecto a t, haciendo regla de la cadena, sería simplemente menos e f'. El 6u sería 6f. La derivada de u con respecto a x sería f', ¿verdad? La regla de la cadena no me da ningún c en ese caso. Y luego tengo 3 derivadas para f igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto se puede integrar, porque ¿verdad? Ahí dice f', entonces si integro una vez, obtengo f. Eso que está ahí se ve muy feo, pero en realidad es la integral de 3, la derivada de 3f cuadrado. Y eso que está ahí, por supuesto, es la derivada de f doble prima. Como integré, entonces tengo que agregar una constante. ¿Okay? Ahora multiplico por f', ¿no? Menos c, f, f', menos 3f cuadrado f', más f doble prima, f', igual a f'. Y resulta que esto también lo puedo integrar. Entonces, aquí obtengo AF más B, una constante que aparece de ese lado. Esto sería menos constante f cuadrado entre 2, ¿verdad? La derivada de f cuadrado a f por f'. Esto sería, ustedes ven por qué era conveniente el 6 acá. Tengo f al cubo, eso es lo que saldría ahí. Y finalmente, eso que está ahí, f doble prima por f' sería f' al cuadrado entre 2. ¿Okay? Entonces, hemos reducido la ecuación en derivadas parciales de tercer orden, súper complicada, a una ecuación en una variable, sí, y que es de hecho es de variables separables. Antes de hacer las variables separables, nada más quiero mencionar que andamos buscando soluciones así que tiendan a, donde f tienda a 0 en más y menos infinito, y también le vamos a pedir lo mismo a f', y entonces eso hace que el lado derecho, digo, el lado izquierdo tienda a 0 en más y menos infinito, y la derivada también. Entonces, no es difícil ver que esto implica que A y B son 0. Entonces, lo que tendríamos entonces es que f', despejándolo de ahí, está al cuadrado, entonces cuando lo despeje sale más o menos f raíz de 2f más c. C es la velocidad de la onda. ¿Ok? Y eso es una de esas variables separables, que es como lo primero que se aprende en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Como el primer tema, son de las que se pueden resolver, de las únicas ecuaciones que se pueden resolver. Y se convierte, me voy a poner el más menos del otro lado. Entonces, esa ecuación en derivadas parciales se convierte en esto, y ahora sí, yo creo que ustedes todos me creerían que si les digo que hay una sustitución con la cual podemos resolver esta ecuación y encontrar una fórmula explícita para la solución. Entonces, bueno, no voy a hacer la integral, pero la sustitución es secante cuadrado, secante hiperbólico cuadrado. Sí. Entonces, si hacemos esa sustitución ahí, eso se puede integrar, y volviendo a hacer la sustitución, obtenemos que f de x más ct es igual a menos c medios secante hiperbólico cuadrado de raíz de c entre 2 más menos x menos ct menos x0, una constante de integración, ¿verdad? Esa sería. ¿Ok? Y esa es la forma de la onda que vimos en el canal, ¿verdad? Cuando solo había una, ¿verdad? Hay otra, cuando hay dos, hay otra
formularía, que es mucho más complicada, pero ese es el caso de una onda para KDV. Entonces, bueno, o sea, hasta aquí es una curiosidad, ¿verdad? Como, bueno, sí, encontraron una ecuación muy especial que tiene soluciones muy especiales, o sea, pero ¿hay teoría matemática detrás o no hay? ¿Verdad? Normalmente para que algo sea realmente interesante en matemáticas, aparte de ser una curiosidad, pues hay curiosidades interesantes, pero tiene que haber algo detrás, como algo que subyace. Ok, entonces aquí pasamos a 1965. El trabajo de Kruskal Alex, y Cebulski. perdón, una pregunta. Sí. La ecuación esa de KdV, esa, digamos, ellos la justifican por medio de algún tipo no sé, como leyes de mecánica o, bueno, no sé, hidrodinámica, digamos, algo así, o es algo como puramente artificial que funciona, o sea, digamos, ¿es algo que ellos se inventan o es algo que está, digamos, basado en cosas más, digamos, en otras leyes ya conocidas o entendidas de alguna forma? Creo que sí hay una justificación física, pero no sé si ellos, Korteweg de Vries, si ellos, a pesar de que sí vi brevemente el artículo original, no estoy seguro si ellos hacen una justificación física. Okay. Y sí hay una justificación física para ciertos modelos en términos de esa ecuación, pero no estoy seguro si ellos lo dieron. Ok. Entonces, el primer paso hacia tratar de ver para dónde vamos es un trabajo numérico, en primer lugar, el de Kruskal y Cebulski, en 1965, y ellos consideraron soluciones de KdV, ¿verdad? Soluciones que se anulan en más y menos infinito, ¿verdad? Y lo que encontraron es que básicamente todas las soluciones de ese tipo se construyen a partir de solitones. ¿Okay? Entonces, en forma más precisa, lo que prueban es que el límite cuando t tiende a más o menos infinito de la solución, ya voy a explicar cómo interpretamos eso, es sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, el lado de la izquierda, cuando tomamos ese límite, lo que estamos haciendo es haciendo las de Russell siguiendo la ola. ¿Okay? Nos estamos moviendo a lo largo de la solución. Nos estamos moviendo a lo largo de la solución. ¿Verdad? Entonces, vean que estoy moviendo mi punto de observación, lo estoy moviendo a una velocidad c. ¿Okay? Porque aquí estoy agregando eso en la parte del espacio. Entonces, mi punto de observación lo estoy moviendo a una velocidad c y estoy observando la evolución de ese punto que se mueve en el tiempo.
Y lo que ellos encontraron es que si hacemos eso, entonces hay ciertas velocidades, hay un conjunto discreto de velocidades, estos CJs, para los cuales si yo me muevo a esa velocidad, me voy a la par de una ola, de una de las solitones, una de las olas de los solitones. No sé si fue la anotación que hice arriba, pero bueno, aquí hubiera puesto ese. Ese es el solitón. C es la velocidad, CJ es la velocidad del solitón, y ahí es que puede haber una traslación, esas son otras constantes ahí que son parte importante, pero bueno, entonces la cuestión es que imagínense que ustedes van en el caballo ¿verdad? A la par del canal, entonces hay ciertas velocidades, hay un conjunto discreto de velocidades que si ustedes viajan a esa velocidad se van a la par de una ola. Si ustedes no viajan a una de esas velocidades, el límite, o sea, no, el límite de lo que ustedes ven de la onda es 0, que sería este caso de abajo. Y si van a una de las velocidades de las ondas, entonces el límite, pues, okay, ustedes lo que ven es la ola caminando, moviéndose a la par de ustedes. Ok, ¿qué relevancia tiene esto? Aquí es donde, bueno, o sea, ¿cómo piensa la gente estas cosas? Resulta que estas CJs, ese conjunto de velocidades, son determinadas por la solución. Por la U, ¿verdad? Que es la solución. Pero si son determinadas por la solución, para esta ecuación KdV, el problema de valor inicial está bien well posed, está bien planteado. Entonces, las condiciones iniciales me determinan la solución en tiempos del futuro. Eso significa que los CJs están determinados por la condición inicial, ¿verdad? U de x, 0. Esta, recuerden que es vamos a suponer ahora que es una función C infinito, en realidad la podemos hacer con C3 ahí, ¿verdad? Eso significa que estas CJs son invariantes de la ecuación de KdV. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde esto pega con la teoría de sistemas dinámicos, donde también se estudian los invariantes, variables, acción, ángulo y esas cosas. Estas CJs, las velocidades de los solitones que puedo ver en la solución, ¿verdad? Que son solo un conjunto discreto, son invariantes bajo el flujo de la ecuación. Entonces, imagínense que lo que tenemos es una función, esta u de xt, ¿verdad? Es un flujo en dimensión infinita, ¿verdad? Donde en cada tiempo tenemos una función distinta, ¿verdad? En el espacio infinito, que es infinito, el conjunto de funciones a infinito, ¿verdad? Pero ese flujo deja ciertas constantes fijas. Esas constantes son estas. ¿Okay? Y esa es lo que hace que el sistema sea integrable, ¿verdad? Y la terminología viene más bien de sistemas dinámicos, donde cuando existe un conjunto infinito de invariantes, el sistema se puede en muchos casos integrar por cuadraturas, o sea, se puede básicamente resolver. Y también existe, una vez que se tienen los invariantes, se pueden construir soluciones. Ok, entonces lo que agrega el trabajo de Kruskal-Zabusky y luego el trabajo de Kruskal, Gardner. Alex, perdón, una consulta. Digamos, ¿el conjunto ese es finito o es No, contable? no es finito. No, es infinito, sí. Pero, digamos, ¿es acotado o, bueno, o sea, no pensaría que puede ir más rápido que la velocidad de la luz o algo así, me imagino, ¿no? El conjunto ese no es acotado, ¿no? No, la ecuación en sí no tiene por qué
Y bueno, igual que en la ecuación del calor, ¿verdad? Los efectos de la ecuación del calor viajan más rápido que la velocidad de la luz. Porque no es una aproximación para eso. En cambio, los efectos, y eso es tal vez de las cosas que extrañaba inicialmente a los matemáticos, ¿verdad? Sobre que existieran estas cosas, porque en la primera ecuación que mostré, la más sencilla de todas, los efectos viajan a una velocidad finita. Pero en los efectos viajan a una velocidad infinita, pueden viajar a una velocidad infinita y sin embargo hay ondas que viajan a velocidad finita y mantienen su forma. Entonces, Kruskal, Gardner y Miura, usando una herramienta que son los pares de Lax, digamos, encontraron, bueno, ahí están los invariantes, pero los pudieron describir de una manera muy hermosa, digamos. Entonces, los invariantes son esas velocidades, bueno, o funciones de esas velocidades, pero se pueden describir en términos de pares de Lax. Y eso es lo que voy a discutir a continuación. Entonces, si ustedes tienen un sistema dinámico, esta vez, lo de pares de Lax es más general. Entonces, si lo logran poner en forma de par de Lax, eso significa que tienen invariantes, que pueden encontrar los invariantes, por lo menos matemáticamente, ¿verdad? Donde matemáticamente no significa que yo los pueda escribir, sino que los puedo estudiar. Entonces, ¿qué es esto de pares de Lax? Entonces, supongo que tenemos, bueno, no sé si todo el público sabe, creo que no, pero entonces, a partir de ahora voy a mezclar matrices y operadores. Okay. Creo que todos saben que es una matriz. Entonces, L, por ejemplo, va a significar una matriz, pero cuando sea conveniente va a significar un operador en un espacio de dimensión infinita. Porque los operadores lineales en espacios de dimensión infinita son el equivalente de las matrices. Eso es por si alguien no ha llevado análisis funcional o algo así, o análisis 1, creo que se ve acá. Entonces, es para que lo tomen en cuenta. Entonces, pero si se pierde mucho con la terminología de operadores, simplemente piensen que son matrices. Se supone que tenemos L y M, ese es el par de Lax, ¿verdad? Dos operadores. De nuevo, piensen que son matrices si no saben que son operadores. Operadores. Asociados al siguiente problema espectral. Entonces, nos va a interesar, sí, es un vector. En el caso, en realidad en KDB es una función, ¿verdad? Pero la función es un vector en dimensión infinita. Y escribimos la ecuación de lambda es un valor propio de L y psi es un vector propio de L. Y tenemos que la evolución de este vector propio evoluciona en el tiempo y es un sistema lineal donde la matriz M es la que determina eso. Entonces, todo es, creo que es muy básico. Y de nuevo, lo que nos interesa es encontrar invariantes. ¿Cuáles van a ser nuestros invariantes? En un momento vamos a ver qué son los valores propios, de hecho. Entonces, vamos a pedirle a los valores propios que no cambien, que su derivada en el tiempo sea cero. Okay. Y resulta que que teniendo esto, si encontramos las condiciones, digamos, de compatibilidad para que esto pueda pasar, tal vez aquí es importante decir, L y M dependen de T, pueden depender de T. Y para que sea interesante, dependen de T. Okay, la idea es que esos valores propios podrían en principio cambiar con el tiempo, pero les estamos pidiendo que no. Okay, entonces, empezamos acá en esta ecuación. Derivamos. Entonces, esto sería la derivada de L con respecto a T por psi, más L por la derivada de psi con respecto a T.
igual a lambda es constante, como vimos por hipótesis, es lo que queremos que pase, de psi de t. Y sustituimos ahí las cosas, esto queda lambda m psi más l m psi. Y ahí dl de t lo voy a dejar así. Sí. Y luego, esto que está a la derecha, eso lo puedo escribir como m por lambda psi, en cuyo caso obtengo m l psi. Y tenemos la ecuación de L de t igual a ml por psi, perdón, ml menos lm psi. Ok, entonces, y suponiendo que eso sea cierto para un espacio suficiente, para suficientes psis, ¿verdad? Digamos que en una base o algo así, entonces tendríamos que la ecuación matricial que se tiene que cumplir es esta. Y esto que está a la derecha es lo que se llama el conmutador, ¿verdad? Esa es la definición de eso. Ese es el conmutador de Miguel. Ok, entonces, de hecho, entonces, si tenemos esta ecuación, esta es la ecuación de pares de Lax, de L de t igual a ml. Entonces, los valores propios de L no cambian con el tiempo. Esa no es la prueba, ¿verdad? Pero solo hice un cálculo para motivarlo. Y de hecho, si pedimos que M sea antisimétrica, pero ya esta parte no la voy a hacer por razones de tiempo, y L es simétrica, de hecho, se puede, la verdad es que no sé para qué mencionas, simplemente incluso podemos diagonalizar a L y expresar la matriz ortogonal con que diagonalizamos y saber la trayectoria de esa matriz. Pero bueno, no voy a meterme ahí. Lo importante es que esta ecuación, si tenemos esa ecuación, los valores propios de L no dependen del tiempo. Entonces, pues, L, M y L son matrices, ¿verdad? Como mencioné, matrices las interpretamos en general como operadores en dimensión infinita, ¿verdad? Porque los operadores, tales como la derivada, perdón, que digamos, esto es para la gente que no ha llevado, no sé si hay alguien, pero bueno, si yo tengo una función, sí, en C infinito, ¿verdad? De R, y por ejemplo, entonces si yo tengo f, una función C infinito, también, y yo tomo psi y la multiplico por f, eso me da otra función C infinito, ¿verdad? Y es una operación lineal, eso es un ejemplo de un operador. ¿Ok? El otro tipo de operadores que nos interesan aquí es este. Si yo tengo psi y lo llevo a la derivada de psi con respecto a x, por ejemplo, eso también es un operador, es lineal. ¿Okay? Hay mucha diferencia entre los dos y una serie de complicaciones, especialmente con respecto al segundo, pero en principio esa es la idea. Entonces, eso es el tomar derivadas y el multiplicar por funciones, yo los puedo pensar como que son matrices en dimensión infinita, porque o tienen matrices en dimensión infinita. Ok, entonces pensándolo así, ¿qué es lo que hicieron Miura, Kruskal y Gardner? Miura, Gardner y Kruskal. Encontraron un par de matrices de dimensión infinita. Pues vamos de vuelta. De vuelta en KDB. Entonces encontraron un par de matrices en dimensión infinita. Una de ellas es L igual menos segunda derivada de X. La primera derivada es un operador lineal, la segunda derivada también, ¿verdad? Ustedes todos saben que es un operador lineal. Y aquí más U.
donde U lo que significa es que es multiplicar por U. Sí, el operador de multiplicación, como mencioné ahí arriba. Solo que este U es especial. Este U es la solución de KdB. ¿Ok? Entonces, ese es un operador. Este operador, por cierto, es de los operadores más estudiados en la historia de las matemáticas. Este se llama un operador de Schrödinger. No lleva E, ¿verdad? Ok. Ok. Y eso es, bueno, un montón de matemáticas se ha escrito sobre estos operadores. Esto es en una dimensión, pero en general. M, nuestro M va a ser menos 4 derivada al cubo con respecto a X al cubo. Eso también es un operador lineal. Menos 6U derivada con respecto a X. Eso es sacar derivada y luego multiplicar por U. También es una operación lineal. Y es la misma U de arriba. Y menos 3 derivar U con respecto a X, eso es multiplicar por la derivada de U con respecto a X, que también es un operador lineal. Entonces, todo eso me define operadores lineales. Y resulta que este par, ¿verdad? Tomando U como la solución de KdB, cumplen que es de LDT, SML. Es un cálculo largo. Yo ya lo hice una vez. Si alguien quiere practicar para 450, es un ejercicio de un par de páginas. Pero eso es. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tomamos la solución de KdB, formamos el operador L, el operador M, calculamos el conmutador. El conmutador significa como, ¿verdad? Lo mismo que hicimos con matrices, es hacerlo acá. Significa que hacemos M por L primero y luego le restamos L por M. Y no da lo mismo, ¿verdad? Porque igual que pasa con matrices en dimensión finita, las cosas cuando les damos vuelta no dan lo mismo. Y eso resulta ser igual a la derivada de L con respecto a... No voy a hacer el cálculo porque creo que es demasiado. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, o sea, es un cálculo que coincidencia de nuevo, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, entonces esto me dice, sabemos que los valores propios, lo vimos arriba, de L son invariantes. ¿Ok? Entonces eso me dice que los valores propios de L son invariantes para el flujo de KdB. O sea que cuando resolvemos la ecuación KdV, los valores propios del operador de Schrödinger, o sea, voy a escribirlo así para que se vea qué son esos valores propios. Los lambdas que cumplan eso, donde U es una solución de KdB, los lambdas que cumplan eso no varían. O sea, perdón, voy a borrar aquí un momento para más U de X. Esta U depende de T. Y los lambdas que cumplen esto no cambian con T. Okay. Entonces son, y bueno, y la teoría de operadores de Schrödinger dice que hay una cantidad infinita de soluciones para esto, ¿verdad? Entonces, tenemos un conjunto infinito de invariantes para KdB. Y esos invariantes son exactamente los valores propios del operador de Schrödinger. Okay. Entonces, esta creo que fue la primera aplicación de pares de Lax para resolver un sistema donde resolver es en un sentido matemático, donde resolver significa encontrarle todos los invariantes a un sistema que es integrable. Después de que se dio esto, viene, digamos, lo que ya para terminar la charla, viene la pregunta, ¿y será cierto que esto pasa en otros casos, verdad? De que podemos encontrar, tenemos un sistema dinámico en dimensión infinita
y le podemos encontrar una cantidad infinita de invariantes. Entonces, esos sistemas dinámicos en general tienen que ser muy, muy especiales, porque normalmente los sistemas dinámicos tienden a mezclar los estados y no tienen este tipo de invariantes. Sin embargo, para cada DB los tienen. Y el otro ejemplo que les quería mencionar, que es un poco más en lo que he estado, es la cadena de toda. Toda es un apellido. En español suena un poco raro, pero es un apellido de Hiraku Toda, creo que se llama. Y la cadena de toda es un sistema de partículas que interactúan. Entonces, tenemos, bueno, hay varias formas, se puede hacer finito o infinito, pero digamos que tengamos infinitas partículas en posiciones QJ. ¿Sí? Entonces, o sea, sobre la recta real, aquí está tal vez Q0, Q1, Q2, Q-1 y así. Y esas partículas se van moviendo en el tiempo. Hay una ecuación que da la dinámica. Esa ecuación es QJ. No voy a usar notación, voy a usar d cuadrado de t cuadrado. Es igual a e a la QJ más 1 menos QJ menos e a la QJ menos QJ menos 1. Esta dinámica, que se ve muy inocente, es una de las pocas dinámicas que se ha encontrado que tiene un conjunto invariante, un conjunto infinito de invariantes. Y la forma de encontrar el conjunto infinito de invariantes es precisamente usando pares de Lax. Estoy bastante corto de tiempo, pero la técnica usa algo que se llama las variables de Flaschka, que es otra manera de escribirlo. Y entonces, el problema de estos Q, pasamos a otros pares de variables que voy a denotar A y B. Es un cambio de variables, tampoco es nada muy allá, es dividir entre dos, sacar exponencial, no es nada súper complicado, es solo por cuestión de tiempo que no quiero poner total detalle. Pero entonces, mi L será entonces una matriz, bueno, supongo que para como lo dije sería doblemente infinita, donde aquí es A0, B0, B0, A1, B-1, B-1. Es una matriz tridiagonal, aquí iría A-1. Aquí va 0, 0, es una matriz de Jacobi, se llama. Sí, solo 3 diagonales, la principal y las 2 de los lados. Esto también se puede hacer en dimensión finita, ¿verdad? De hecho, tal vez lo hubiera hecho mejor así. O sea, piensen en la matriz que es finita, si no han trabajado con matrices doblemente infinitas, piensen que la matriz es finita y es tridiagonal. Y el M es, voy a escribir la finita, 0, B1, menos B1, 0, B2, 0, menos B2, etc. Y aquí 0, solo 3 diagonales, de nuevo, solo 2 diagonales incluso en ese caso. Entonces, de la misma manera, dl de t es m por l. Y por lo tanto, el sistema tiene infinitos invariantes, que son los valores propios de L. Los valores propios de esa matriz L que acabo de poner ahí son invariantes bajo este flujo. Y de hecho, con base en eso, bueno, nosotros solo hablamos de los solitones, lo que llaman un solitón, ¿verdad? Pero cuando hay interacción entre solitones hay fórmulas más complicadas y ahí es donde esto ayuda. Porque ustedes saben que si los valores propios son invariantes, entonces la traza es invariante, bueno, el determinante es invariante, etc. Entonces, a partir de ahí se pueden construir soluciones en solitones también para el flujo de toda, para la cadena de toda. Ok. Y, bueno, de hecho, en esto, en la parte de toda es donde he estado trabajando, tratando de
trabajar y aprender, ¿verdad? Mencionar, tal vez ya para terminar, el trabajo de Jürgen Mauser en 75, que dio una descripción súper completa, ¿verdad? Sabemos que los valores propios no cambian con el tiempo y él encontró básicamente la evolución de los vectores propios de esas matrices con el tiempo. Entonces, eso luego lo usó Sainz en 1982 para donde probó que el algoritmo QR es básicamente la versión discreta de la cadena de toda. Si no saben qué es el algoritmo QR, no sé si eso se ve en análisis numérico, pero cada vez que ustedes pongan en una computadora a calcular valores propios de una matriz, lo usual, digamos, el algoritmo que está, no sé, en el 95% de las implementaciones es QR. Es un algoritmo donde se hace una descomposición de la matriz en una matriz, ¿cómo es? En una matriz, ustedes toman una matriz, la descomponen como ortogonal por triangular superior. Y es lo más gracioso, ¿verdad? Porque toman la matriz, la descomponen en ortogonal por triangular superior y luego le dan vuelta. ¿Okay? Y luego le hacen la descomposición a esa otra y luego le dan vuelta y así. Bueno, el algoritmo en sí, implementado numéricamente, tiene otras cosas, pero eso converge a una matriz triangular superior y por lo tanto, y todas las matrices son similares, entonces los valores propios, al final, el límite es una matriz triangular superior. Entonces, los elementos de la diagonal son los valores propios, ¿verdad? Como ustedes saben. Y entonces se usa para encontrar los valores propios. Pues resulta que el flujo de toda, que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre L, en tiempo, en T enteros, coincide exactamente, no es ni siquiera que es una aproximación, coincide exactamente con hacer, o sea, en T igual N, el resultado, la cadena toda da el resultado de hacer N veces ese intercambio QR, luego RQ, QR, RQ, etc. Creo que voy a parar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por la presentación. Tenemos